Final abierto, programa número 22, otra vez aquí en el Café El Cairo, hoy para presentar dos invitados. Primero, Lucio Guberman, un hombre de la comunicación, un analista político, un hombre de las encuestas políticas, que viene a pensar con nosotros aquí qué pasa en este momento con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cómo está situada en este momento, qué pasa con la cuestión buitres, patria o buitres, cómo está la oposición. Luego viene el diputado nacional Mario Barletta, un hombre de Santa Fe, fue intendente de la ciudad de Santa Fe, hoy está en la Cámara de Diputados de la Nación y está intentando proyectar su figura para una posible candidatura en el año 2015. Lucio Guberman, Mario Barletta, aquí en Final Abierto. No se vayan. Lucio Guberman, nuestro invitado de hoy en el Café El Cairo, para hablar de cuál es la situación de la imagen y del proceso de los candidatos, precandidatos en la Argentina en esta nueva coyuntura. Pelea con fondos buitres, crisis económica, incertidumbre respecto de algunos parámetros de la economía. ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo estás? Hola, Rodolfo, un gusto. Como siempre, nuestro invitado acá para analizar estas cosas, digo, hay una nueva configuración en la Argentina, me parece, en algún aspecto, que es esta cuestión de la justicia de Estados Unidos, el fallo adverso. La presidenta fuertemente instala este escenario de patria o buitre, trata de construir un bloque para defender la posición de la Argentina, con una posición muy sólida, muy audaz en algún punto. No sé cómo lo ves y qué te parece que está pasando en el conjunto de la sociedad. Digo, se habla que la presidenta mejoró un poco su imagen, que parte al medio de la sociedad en este momento, 50 y 50. ¿Esto es así? ¿Cómo lo ves? Sí, lo del 50 y 50 yo te diría, salvo el conflicto de la resolución 125 allá por el 2008 que llevó la imagen presidencial muy abajo, en torno al 20, no superaba el 30% en ningún lado, en Rosario el 20 por ejemplo, salvo esa situación, después desde abril, inicios del 2010, para no ser tan preciso, inicio del 2010, ya tenemos una evaluación de 50 y 50 del gobierno nacional, que se mantiene hasta hoy. Hace poco nosotros medimos en agosto, en Rosario, y decíamos 50% de imagen positiva de Cristina Fernández en Rosario, y muchos se sorprendían. Digo, lo que pasa es que hay un clima en la opinión pública y otro clima en algunos sistemas de medios, nacionales, provinciales, locales, ¿no? Donde parece la cosa de alguna cierta irreversibilidad del fin de ciclo y de una caída inexorable, ¿no? Es esto. Pero vos fíjate, yo te diría, desde principio del 2010 vos tenés las tres gestiones que se evalúan en Rosario, la municipal, la provincial y la nacional, en torno al 50%. Entonces vos decís, ¿es solamente Cristina la que parte a la sociedad por mitades? Uno podría decir lo mismo del socialismo. La mitad de la gente dice, sí hay variables que no controlan, no las mencionan, pero son mejores que los anteriores. Sí, y mucha gente dice, ¿hasta cuándo vamos a seguir soportando los niveles de inseguridad y el narcotráfico? Culpa de que estos tipos no lo resuelvan. Entonces, digo, parece que el gran tema no es que los gobiernos polarizan, es que estamos en una situación estructural que le permite a los gobiernos estar a mitad de tabla. O sea, no convencen a todo el mundo, pero tampoco son pocos los que lo sostienen. Entonces digo, es difícil ser oposición en este momento en cualquiera de los niveles. Porque vos tenés gobiernos que nuclean un consenso en torno al 50%, con lo cual el resto se divide entre todos los que quieren expresarse como alternativa. Es difícil. Claro, es difícil y bueno, el régimen electoral argentino a nivel nacional tiene esa particularidad del 40-10 que un poco pone en una posición incluso más difícil de la oposición. Nuestro sistema
obligan, por eso digo, hay una presión. Pero vos sabés que yo lo veo como un tema, el sistema electoral contribuye, pero suponete en Rosario que no tenés el agravante del sistema electoral, o sea que la primera minoría accede a la intendencia, con lo que sea, con 25%, si nadie saca más, pero igual tenés otros condicionantes duros, que es básicamente el manejo del Estado. Hoy, el que hace política desde el Estado tiene una enorme ventaja que el opositor, ¿no? O sea, es que hay un francés que se llama Pierre Rosanvallon, que dice, estamos en una democracia no de elección, de deselección. Entonces dice, todo el que está en un cargo público y tiene chances legales de reelección, está en condiciones de hacerlo, salvo que haga todo demasiado mal, como para que lo deseleccionen, ¿no? Es como la computadora, vos tenés opciones por default, ¿no? Bueno, viene por default, se quedan los que están. Salvo que hagan muy mal las cosas y, ¿no? Claro, sí, o sea, el que tiene medio partido ganado no se tiene que equivocar mucho para no perderlo entero, digamos, una cosa así. Pero bueno, también existe, Lucio, la situación de los liderazgos muy fuerte en la Argentina, y cuando no existen procesos reeleccionistas, me parece que la deselección tiene algún matiz distinto, ¿no? Me refiero a la cuestión nacional, la posibilidad de que alguien pueda, en el Frente para la Victoria, de algún modo capturar parte de esa herencia que podría tener la presidenta. Eso no está claro, si alguien lo puede hacer de manera neta, sí, de manera total, o puede construir, a ver, una mayoría donde hasta manotee cosas de otros lugares, digo, esto podría suceder también, ¿no? Sí, es muy reciente, pero digo, el acto de la Cámpora con Máximo Kirchner como orador principal, diciendo más o menos que la candidata debería ser Cristina de nuevo, genera le pone cierto paréntesis a las campañas de los candidatos del kirchnerismo que venían acelerando, ¿no? Uno lo veía a Randazzo, a Rossi, a Urribarri, ¿no? Al mismo Domínguez, con una serie de acciones tendientes a lograr la instalación como para llegar a ser el candidato del kirchnerismo más representativo de lo ocurrido en los 10 años, 12, y enfrentar a Scioli en una primaria. Este acto de la Cámpora parece meterlos un poco en el freezer, ¿no? A todos los O sea, que le devuelve a Cristina cierta condensación del poder en esta etapa, digamos, como que le estira. Yo creo que básicamente lo que hace es permitirle volver un poquito para atrás en un proceso de campaña que parecía que iba acelerándose. Todos esperaban, acuérdate, antes del Mundial, todos esperaban después del Mundial vas a ver qué va a pasar, ¿no? No pasaba mucho. Cuando empezó a calentar motores la campaña, sobre todo dentro del kirchnerismo, era donde había más movimientos. Una tiene su movimiento, podemos hablar después, pero dentro del kirchnerismo había movimiento interesante porque a pesar de la distancia porcentual de Scioli frente a cualquiera de los candidatos, no solo no se empezaron a bajar, sino siguieron subiendo. Rossi y Tayana subieron claramente a la cancha, al escenario, después del Mundial. Entonces, parecía acelerar la campaña. Me parece que el acto del fin de semana lo que hizo fue meter a varios de nuevo a boxes, a una expectativa de, bueno, ¿no? Parece que también tiene que ver con la percepción en las cercanías de Cristina o de ella misma de que el conflicto con los fondos buitres le devolvió protagonismo político, le devolvió la iniciativa. Entonces, esto es innegable, claro. Al protagonismo vía agenda política se le suma una jugada política, ¿no? Así, bueno, no solamente estoy otra vez parada en un escenario en el que las decisiones las voy cantando desde el Poder Ejecutivo, sino que además políticamente me hago cargo de un espacio del que ya se habían empezado a plantear opciones de sucesión. Claro, me parece que eso, acompañado de sus expresiones respecto de que se vienen nuevos aprietes de fin de año y que podrían ser anticipados, me parece es
hacerse centro en esta cuestión de defendamos la situación en el trimestre que falta, que no va a ser fácil, digamos, y no dispersemos. No sé si ves un vínculo entre una cosa y la otra, digamos. Sí, yo veo vínculo. Me parece que lo que intenta Cristina con el conjunto de estas últimas declaraciones, medidas y demás, es mostrar una presidencia fuerte, ¿no? Mostrar que en esta coyuntura que para muchos hubiera sido difícil, desestabilizadora y demás, ella encuentra su momento de mayor fortaleza, ¿no? Pide el respaldo general y ahí es donde a mí me parece que hay que empezar a analizar el otro lado, la otra mitad, la que mira ese 50% que no está contento con el kirchnerismo. Y en esa mitad no se ha visto una reacción acorde al desafío, ¿no? Da la impresión de que se fue improvisando, ¿no? Estos dirigentes que salieron en los medios a acusar al kirchnerismo de improvisación permanente sobre los temas de la deuda, sí, improvisaron a su vez sus posiciones políticas. Lucio, vamos a hacer un próximo encuentro en próxima semana y seguimos con otros temas. Igual me encantó esto que estuvimos charlando, así que gracias. No, un gusto, Rodolfo. La UCR, el radicalismo, hoy nos visita aquí a Final Abierto Mario Barletta, diputado nacional, un hombre muy importante del radicalismo de la provincia, con serias aspiraciones de participar en el Frente Amplio Progresista de cara a 2015, pensando tal vez en una candidatura. Mario, gracias por estar con nosotros, venís de Santa Fe hasta el Bar El Cairo, así que siempre para nosotros es un orgullo tenerte. Bueno, para mí un placer, así que muchas gracias a vos. No, decíamos, la provincia de Santa Fe, la hegemonía del socialismo dentro del Frente Progresista y una nueva etapa que se abre de cara al 2015. ¿Cómo está? ¿Cómo ves la situación de la provincia? Digo, la provincia viene atravesando en el último año una visibilidad, vamos a decir, negativa por el tema seguridad. ¿Te parece que eso lo está procesando bien? ¿Qué mirada tenés respecto de esa situación? En primer lugar, la provincia es parte de una situación que atraviesa la Argentina en general, complicada y compleja en todos los temas, ¿no? También en el tema de inseguridad a nivel nacional, y bueno, toda la situación económica, inflación, estancamiento del crecimiento de la economía y demás. Pero yendo particularmente a la provincia de Santa Fe, podemos decir que sin lugar a dudas hay una preocupación enorme en la gente por los temas vinculados a la inseguridad que vivimos. Yo creo que esa inseguridad tiene un factor principal, no el único, que es el tema de la droga, que no ha sido bien tratado desde hace mucho tiempo por el gobierno nacional, y que eso ha empeorado las cosas en ciudades como fundamentalmente, bueno, Rosario, Santa Fe, y lamentablemente día a día se va también complejizando en ciudades más chicas, ¿no? Me sigo refiriendo al tema de la droga. Es lo que uno aprecia. ¿Aparece consumo, Mario, o vicio? Aparece consumo, y al aparecer consumo, después las consecuencias de esos consumos sabemos cuáles son en los jóvenes, ¿no? Fundamentalmente. Claro. La provincia ha llevado adelante transformaciones en el marco del gobierno del Frente Progresista, tanto en lo que hace al aspecto de las fuerzas policiales como al aspecto de la justicia. Ahora, si vos me preguntás si hizo todo lo que se tendría que hacer, a mí me parece que falta como subir un cambio, ¿no? Darle más fuerza, generar
mayor firmeza, garantizar autoridad en las fuerzas policiales. A mí te digo que me sorprende el nivel de corrupción en las fuerzas policiales. Yo nunca imaginé que llegaría a tanto como hoy se está demostrando día a día que pasa. Siguen apareciendo casos, claro. Es una cosa, bueno, eso, ¿qué lectura tenemos que hacer desde la política? Bueno, hay que plantear una firmeza, una autoridad y llevar adelante todos los mecanismos dando cuenta de esta situación, de que las fuerzas policiales, que son las que nos deberían cuidar, hoy nos están causando los mayores problemas. Ante eso, bueno, creo que se demoró lamentablemente la ley de la policía judicial, es decir, el esfuerzo que se hizo para generar el Ministerio Público de la Acusación y a los fiscales no se les daban las herramientas que se les tenían que dar. También esa demora generó una profundización del problema. Por eso lo que estamos proponiendo a futuro, generar una fuerza especial altamente capacitada, altamente equipada, con muy buenos sueldos, que no dependa de ninguna estructura de las fuerzas policiales, que dependa directamente del ministro y el gobernador. Es como crear otra fuerza en paralelo, digamos, algo así. Una fuerza especializada en el tema de droga. A ver, yo creo que tenemos que focalizar en todo el ámbito de la inseguridad. Por supuesto que hay que hacer un montón de otras cosas, y no digo que hay que dejarlas para después, hay que hacerlas en forma paralela. Lo que estoy señalando es cuál me parece que es donde hay que poner las mayores energías, las mayores inversiones, la mayor inteligencia es en ese tema. Mario, la UCR, repasamos un poco a la política específica. ¿La UCR se recompone? ¿Cómo está ese proceso? Digo, ¿te parece que podés de algún modo ser un factor de reagrupamiento en el conjunto de la UCR en la provincia y disputarle a Miguel Lichi una candidatura? Lo primero es decirte que no tengo focalizado el tema desde la UCR. La propuesta que queremos conformar es una propuesta muy amplia, con participación de todos los partidos políticos del frente que constituimos y que gobernamos la provincia, y también convocar a mucha gente independiente. No podemos quedarnos encerrados en aquellos que suponemos que porque tenemos experiencia en la gestión pública tenemos todas las capacidades. Yo creo que hay que buscar, porque hay gente formada en los distintos temas, que de pronto no han tenido militancia ni les ha interesado la gestión pública, pero que yo creo que están dispuestos a poner sus capacidades al servicio de una propuesta más abierta, más integrada. Por supuesto, la tarea es cotidiana, la de la búsqueda de la cohesión de los dirigentes, intendentes, presidentes comunales, senadores, diputados. Te repito, de todas las fuerzas políticas, esa es la idea. Esa es la idea. Además del tema de la inseguridad, para mí hay dos temas centrales que la provincia de Santa Fe tiene que abordar, que no quiere decir que no he hecho nada, de nuevo, ¿no? Pero que hay que subir un cambio. El tema productivo, es decir, Santa Fe es una provincia maravillosa en términos de su capacidad de producción primaria, por cantidad y por diversidad. Tenemos caña de azúcar, algodón, girasol en el norte, centro-sur tenés trigo, soja, maíz, en el este tenés el arroz, después tenés leche, carnes, es decir, no nos falta nada en términos de producción primaria. Ahora, esa capacidad asociada a los extraordinarios niveles tecnológicos y de innovación que tiene la ciudad de Rosario a través de sus 10 institutos de investigación, de la Universidad Nacional de Rosario con el CONICET y otro tanto en la ciudad de Santa Fe. No hay provincia con esos niveles, con esas capacidades instaladas. Entonces, producción, conocimiento, eso es igual. Y te lo digo porque he trabajado en ese terreno. Estando en la universidad, creamos la primera empresa de biotecnología de la Argentina. Creamos la empresa que está produciendo la celulosa microcristalina, que es la pasta blanca para hacer los medicamentos. Antes Argentina importaba el 100% de eso, gastando dólares y dólares. Hoy la Argentina lo produce. Bueno, esto hay que multiplicarlo y Santa Fe tiene cómo hacerlo. Por supuesto que el Estado es el que tiene que actuar para esa fusión del conocimiento con la producción y generar al menos
dos aspectos centrales. Infraestructura productiva. Estamos mal. Estamos mal. El deterioro de nuestra ruta y nuestro camino va más rápido que la inversión. Y el tercer aspecto para lograr ese cambio de matriz productiva es volver a tener una banca estatal que apoye a que tiene dificultades a su empresa, pero fundamentalmente a los nuevos proyectos, a los emprendedores. Hoy no es como era hace mucho tiempo atrás. ¿Te acordás que vos decías, yo empecé con un kiosquito, después del kiosquito pasé al almacén, del almacén pasé al supermercado? Sí, el Estado no promociona. Hoy tenés necesidad de tecnología, entonces esto tiene que estar el Estado. ¿Qué decir? Una banca... Un Banade, volver a un Banade que es tan criticado. Fue muy criticado. Sí, bueno, pero no, hoy hay modelos de bancas estatales como tiene Brasil, que es extraordinaria, y está exclusivamente dedicado a eso, ¿no? Exclusivamente dedicado a procesos que te garanticen crear una pequeña mediana empresa, agregar valor, sustituir importaciones. Todos los proyectos que tienen esas características, por supuesto que se estudian su viabilidad económica, científica y demás, ahí está el Estado dando el empujoncito. Y el tercer tema es la educación. Hablamos de la inseguridad, producción y educación. ¿Por qué? Porque la Argentina está cada vez peor. Santa Fe sufre esas consecuencias. ¿Qué es lo que está cada vez peor, Mario? La calidad de la educación. Y la cantidad. Digo, porque por primera vez en la historia se llegó a los 6 puntos de PBI. Claro, digamos. bueno, hay una buena inversión, pero un mal resultado. Sí, ese fue un logro, lo apoyamos, lo votamos. Yo creo que tendremos que dar un pasito más, de todas formas, pero fue un gran logro. De todas formas, los resultados, porque no hay políticas, porque hay desigualdades brutales, hay provincias que invierten 1.700 pesos por alumno por año y otras invierten 27.000 o 30.000 pesos por alumno por año. O sea que depende de donde te toquen hacer, te puede ir bien o mal, más allá de las desigualdades que existen dentro de cada provincia. Y encima tenemos propuestas absurdas como la que hace Buenos Aires, que va a contrapelo totalmente de lo que tenemos que hacer. Por el tema por el tema que fue polémico de la puntuación. Claro. ¿Te parece bueno, mal es la eso? lógica, y sí, es la lógica que se sigue llevando adelante del kirchnerismo. Tenés inflación, ¿qué es lo mejor? Y crear un índice que diga que no tenés inflación. Que eso se consensuó con un montón de sectores, que fue producto de una reflexión. Es horrible. Yo no sé con quién lo consensuaron, pero me parece horrible. Digamos, no estigmatizar, ¿no? Que el aplazo estigmatiza, entonces como un simple cambio en... ¿A vos no te pusieron un aplazo? ¿Y qué te pasó? No, sí me pusieron. A mí me pusieron muy poco, porque yo era muy buen alumno, no es para mandarme la pero en la parte, universidad, o me parece, o en la universidad o en el secundario, no en la primaria. Pero, a ver, cuando vos entras a la escuela, a la primaria, son tus primeros pasos, a partir de los cuales, más allá de las cuestiones familiares, en que empiezan a aparecer obligaciones, límites, deberes, empieza de a poquito a aparecer lo que se denomina la cultura del esfuerzo. Ahora, si cuando vos comenzás en el desarrollo de tu vida a tener que generar cultura del esfuerzo, con educación, con trabajo, los valores se comienzan a recuperar. Gracias, Mario. No, gracias a vos. Mario Barletta, diputado de la UCR, aquí analizando qué posibilidades tiene en un armado al interior del Frente Progresista pensando en 2015 y también analizando la política de la Argentina, los problemas de la Argentina. También le decimos gracias a Lucio Guberman, que siempre nos ayuda a pensar el momento político, las claves de opinión pública que van guiando el proceso político de la Argentina. Esto fue Final Abierto, lo espero la semana que viene y muchas gracias por estar con nosotros.